Internet de las cosas o IoT o Internet of Things es lo que vamos a estar viendo hoy. Entonces iniciamos por el concepto más básico o fundamental. El Internet de las cosas básicamente se refiere a esta red de Internet que nos permite conectar objetos, donde los objetos se conectan entre ellos a través de las redes o a través del Internet y pueden comunicarse, pueden enviar y recibir mensajes. Al Internet de las cosas también se le llama Internet de todas las cosas o Internet en las cosas, porque es un Internet hecho para los objetos. A diferencia del Internet que estamos usando para esta videoconferencia, donde es un Internet el cual necesita de intervención humana para funcionar. Para conectarnos a la llamada debemos entrar a una URL, debemos aceptar y esa es la intervención que se necesita. Sin embargo, con el Internet de las cosas, los objetos están interconectados y no necesitan de un humano para enviar o recibir mensajes, sino que ellos son capaces de sensar o sentir mediante sensores diferentes elementos de su ambiente y poder comunicar esos datos a través de una red, ya sea enviando los datos a otro objeto directamente en una red local o enviándolos a través del Internet. Asimismo, también pueden recibir mensajes de otros objetos. Puede parecer algo nuevo, pero realmente ese término se propuso por primera vez en el año 99 en el MIT y se ha venido desarrollando y modificando el concepto a lo largo del tiempo. Actualmente se utiliza bastante, se utilizan muchos dispositivos IoT y vamos a ver más adelante qué aplicaciones tiene esto. Hay más de 10 billones de dispositivos que se conectan a Internet. Eso fue un dato del año pasado, o sea que este año debe haber mucho más todavía. Y eso equivale básicamente a 1.5 o 2 dispositivos por persona que utiliza Internet. Tenemos el concepto de IoT Core, que se refiere a una plataforma de gestión de sistemas de IoT. Entiéndase por sistemas, tanto hardware, equipos, como software para controlar esos equipos. Y tenemos también el concepto de Constraint Device o Constraint Devices. Son sensores o actuadores que pueden manejar un propósito específico de una aplicación. Son dispositivos muy pequeños, por lo general, son dispositivos restringidos, no solo a nivel de tamaño físico, sino a nivel de capacidad de hardware, a nivel de qué tanta memoria, qué tanta RAM, qué tanto procesamiento puede tener un equipo de esos. Por eso se le llama dispositivos constraint devices o dispositivos limitados. Dentro de las principales aplicaciones que tiene la IoT, podemos citar aquí en el top de los sectores que más utilizan IoT, está la manufactura o la industria, donde tenemos un proceso automatizado de fabricación de algún producto o de algo. En ese proceso de fabricación, por lo general, en la etapa de control de calidad intervienen muchos sensores para medir el tamaño de las muestras, para medir la densidad, para medir diferentes variables que van a determinar si el producto cumple o no con los estándares de calidad. Está el sector de transporte también, para organizar correctamente el flujo de vehículos, utilizando mucho lo que son sensores de movimiento en las calles para darse cuenta en qué dirección hay un mayor flujo de vehículos y tener como cierta inclinación a que los semáforos en esa dirección se mantengan en verde, mientras que los demás se mantengan en rojo, o si se ponen los demás en verde, sea por un tiempo o por un periodo de tiempo mucho más corto, para asegurar que realmente se está llevando ese recurso de la luz verde a donde se necesita. Porque es poco eficiente tener una dirección de una vía congestionada de vehículos y ese semáforo en rojo, mientras la otra dirección en verde, pero no viene ningún vehículo.
entonces como si fuera un desperdicio de la luz verde. Entonces, para garantizar ese tema del transporte, tanto a nivel de los semáforos, tanto a nivel de sincronización de paradas de autobús con paradas de metro, con teleférico, con diferentes instancias, para garantizar un flujo más acelerado de los vehículos. Tenemos también el tema de la energía. Dijimos al inicio que los dispositivos IoT o IoT son dispositivos que se conectan a Internet. Son dispositivos que pueden recibir mensajes y que pueden enviar mensajes. Entonces, digamos que, por ejemplo, yo tengo una bombilla que se conecta a Internet y que yo puedo apagarla desde mi celular. Y puedo apagarla a través del Internet incluso. Puedo irme a otra ciudad, desde otra ciudad, si estoy conectado a Internet, puedo apagar o encender las bombillas de mi casa. Eso puede garantizar un ahorro de energía, aunque en mi casa quizá yo no lo note. Pero si llevamos eso a una ciudad o a un país o a un pequeño pueblo donde sí haya muchas bombillas y garantizamos que se mantengan encendidas solamente cuando se están utilizando, hay un ahorro sustancial de consumo energético. O sea, hay ciudades inteligentes que involucran todo esto, involucran todo el tema del transporte, todo el tema de la energía, todo el tema de los mantenimientos, y se basa mucho en mantener las luces encendidas solo cuando se están utilizando. Así como en las empresas tenemos sus bombillos que tienen sensores de movimiento y cuando entramos a un salón de reunión se enciende las luces de ese salón. Eso garantiza que las luces solamente estén encendidas cuando se están utilizando y el resto del tiempo permanezcan apagadas, ahorrando consumo energético. Entonces, en una ciudad, en una calle, en una autopista, donde no se estén utilizando, pueden estar apagadas. Y mediante sensores de movimiento, cuando se acerca una persona, se van encendiendo las luces posteriores, para cuando esa persona pase por ahí, esté todo iluminado. Si no pasó nadie en toda la madrugada o en toda la noche, ahora por ejemplo en el toque de queda que se sale muy poco de noche, solamente personal muy específico, muy particular, tiene permiso de circulación. Entonces, serían muchas las luces que estarían apagadas en todo el país, ahorrando energía eléctrica. Hay también otras luces que se usan mucho en este país que son encendidas mediante control remoto. Básicamente la encienden a eso de las 7 de la noche y la apagan a las 6 de la mañana. Ahorran un poquito, pero no tanto como si fuera mediante algún sensor que en tiempo real va determinando si se necesita o no que esté encendida esa luz. El comercio minorista también utiliza mucho el IoT. Las ciudades para armar eso de las ciudades inteligentes. Dentro del material les coloqué un video sobre cómo funciona una ciudad inteligente. Y vamos a hacer una demostración en breve con algunos sensores para ver cómo nosotros podemos ir integrando eso a diferentes soluciones. También se utiliza bastante en el sector salud, en las cadenas de suministro, en la agricultura y en edificaciones. Hay proyectos súper interesantes de agricultura donde mediante sensores de temperatura, de humedad, diferentes tipos de sensores, se pueden medir toda la variable necesaria con relación a la producción de un cultivo. Y se puede hacer que se envíe el riego específicamente la cantidad de agua que se necesita y en el momento que se necesita. Eso se traduce en mucho ahorro de agua, se traduce también en mucha eficiencia y se traduce en optimización de los cultivos, porque no van a estar regados ni de más ni de menos, solamente en el grado que lo necesitan. No es algo complejo de hacer y es algo que aporta muchísimo y es algo que puede aportar mucho valor a esa industria. De hecho, en el diplomado, en el grupo pasado del diplomado, hubo un estudiante que hizo un proyecto similar como proyecto final.
En base a unos sensores para medir el nivel del agua, él podía determinar cuándo era el mejor tiempo para salir a pescar a un río. Y enviaba alertas a través de SMS y las personas que estaban agregados en ese grupo, que pagaban o que iban a pagar por ese servicio, iban a recibir esa alerta de cuándo era el mejor momento para salir a pescar. Entonces, un proyecto simple con un sensor del nivel del agua podía aportar ese valor al punto de tener un grupo de pescadores que pague por ese servicio para recibir una notificación de cuándo ir a pescar y no desperdiciar su tiempo. Bien, mencionamos al inicio el concepto de constraint devices o dispositivos restringidos. Estos son dos ejemplos. Esto es un Raspberry Pi y esto es un Arduino. Se le llama comúnmente Pocket PC o computador de bolsillo porque básicamente es una computadora. Tiene un conector HDMI y se puede proyectar en un monitor o en un televisor. Tiene su power supply, tiene un conector de audio, tiene un conector de red RJ45, tiene 4 puertos USB, tiene unos pines para conectarlo con los diferentes circuitos. Tiene conexión por Wi-Fi también, tiene conexión por Bluetooth. Básicamente una computadora. No tiene un disco duro, sino que como disco duro utiliza una micro SD, de la misma que utilizan los celulares. Y el Arduino es básicamente igual. Recibe también una conexión, se puede proyectar en un monitor, básicamente un computador. Veamos entonces con un poquito más de detalle lo que es el IoT Core, porque en la demostración que vamos a hacer, vamos a utilizar el Raspberry Pi, vamos a utilizar algunos sensores y vamos a utilizar un core de IoT. Dijimos que es la plataforma donde se gestionan los dispositivos y el software de IoT. Utilizan los protocolos HTTP y MQTT. MQTT es Message Query Telemetry Transport. Es un protocolo el cual los mensajes se van encolando y se van procesando en el mismo orden que van entrando. Es una cola FIFO, first in, first out. El primero que entra es el primero que sale para garantizar la sincronización. Y es un protocolo que se basa en el M2M o Machine to Machine. Es un protocolo para conectar una máquina con otra máquina, un equipo con otro equipo. También actualmente se utiliza el protocolo HTTP, aunque inicialmente la mayoría de plataformas IoT utilizaba solo MQTT, pero ya han empezado a incorporar el HTTP. El MQTT también corre sobre TCP/IP, o sea que tampoco es un protocolo muy extraño, sino un protocolo similar al HTTP, pero diseñado específicamente para dispositivos o para cosas. La plataforma de IoT Core permite un balanceador de carga automático, permiten acceso global a los datos. Dígase que tenemos muchos sensores diferentes, muchos equipos diferentes. De manera global se pueden gestionar todo, pero también se pueden gestionar en particular o configurarlo de manera individual. Permiten actualizar y controlar esos dispositivos. Dígase que queramos mandar una actualización al software que están utilizando o queramos hacer algún cambio, podemos hacerlo. Podemos gestionar los niveles de acceso de esos dispositivos. Yo puedo darle permiso a un dispositivo solo para comunicarse con otro o con otros, o restringirle el acceso para algún dispositivo en específico. Permiten también una consola y permiten un API para despliegue y monitoreo de servicios. Otro concepto relacionado con el mundo de IoT es el de Smart Devices. Básicamente son dispositivos inteligentes. Son dispositivos que tienen la capacidad de hacer cierto procesamiento, que pueden conectarse o no a Internet y que pueden enviar y recibir mensajes. Entonces, dentro de los Smart Devices vamos a tener 3 categorías. Vamos a tener On-Device, donde todo está o radica en el dispositivo. El dispositivo por sí solo puede procesar, puede almacenar, puede conectarse a Internet, puede enviar y recibir mensajes. Tenemos también los que funcionan como gateways y también como SDK. Son dispositivos que pueden procesar y pueden conectarse a Internet,
pero también hay muchas funciones que la delegan en otros dispositivos. No necesariamente se van a conectar a Internet. Quizás se conecten con otro dispositivo y a través de ese otro dispositivo se conecten a Internet. O quizás le pasan un mensaje a otro dispositivo y ese otro dispositivo es el que se encarga de llevar ese mensaje a su destino final. Y por último tenemos el de delegación completa, donde tenemos equipos que solamente están midiendo o obteniendo datos y lo pasan a otros equipos. Y ni siquiera saben qué se hace al final con esos datos. Simplemente recolectan los datos y lo pasa a otro equipo. Como por ejemplo el sensor de luz que vamos a usar en un momento, que solo va a estar recolectando esos datos y lo va a pasar a la Raspberry, sin saber lo que hace el Raspberry con esos datos. Les coloqué aquí los links de Amazon de los equipos que vamos a utilizar en caso que alguien quiera replicar este laboratorio en su casa, o que quiera replicar esta práctica, o que quiera también profundizar un poco más en la misma. Son básicamente tres equipos. El primero es un case. El case no es necesario ni obligatorio, pero sirve para cubrir y proteger el Raspberry o el Arduino o el equipo que se utilice. En este caso le estoy poniendo lo de los equipos que vamos a utilizar en la práctica. Es un equipo que cuesta solo $6, básicamente un case. Puede ser transparente o no. Para fines didácticos es mejor el transparente, por eso vamos a usar ese. Pero el que lo vaya a comprar para manejarlo en su casa puede comprar el que le interese. Está también el Raspberry Pi. Este es el link del Raspberry Pi 3, que es el que vamos a utilizar. Pero si alguien lo va a comprar, yo les recomiendo que compre la versión 4, que ya está disponible y que tiene mucho más procesamiento y más memoria. Y la diferencia en precios son solo como $5. Aquí está el Raspberry Pi 4, a ver, $45. Y es un poco más avanzado que el 3, un poco más rápido. Da opciones de comprarlo hasta de 4 GB de memoria RAM. O sea que básicamente un computador. Y por último, un paquete de iniciación. Es un paquete que tiene muchos sensores, muchas luces, muchos elementos que se pueden combinar con el Raspberry para hacer diferentes cosas. Trae un teclado ahí para alguna aplicación que necesite entrada por teclado, trae una pequeñita pantalla, trae un motorcito de lo que usan los carros de control, trae sensores de movimiento, sensores de luz, correas, cables, etcétera, muchas resistencias, transistores. Y acompañado de todo eso viene también con un manual para su uso. Y ese manual también pueden encontrar en internet mucho material sobre cómo ponerlo a funcionar. Yo les voy a hacer una demostración con un sensor de luz, con un Raspberry. Vamos a hacer un sistema de alertas donde vamos a estar en tiempo real midiendo el nivel de luz y cuando el nivel de luz baje, ese sistema nos va a enviar un correo electrónico para decirnos que se apagó la luz en la habitación, por ejemplo. Bien, lo primero que debemos hacer para empezar a utilizar el Raspberry es instalar un sistema operativo. Vamos a ir a esta URL. En esa URL podemos descargar el Raspberry Pi Imager. Es la aplicación que se utiliza para cargar el sistema operativo en una micro SD. Pueden conectar la micro SD a su computador y con esta herramienta seleccionamos el sistema operativo que vamos a instalar. Hay una lista aquí. También podría buscar uno directamente desde el computador si tengo una imagen de algún sistema operativo que quisiera instalar. Los más utilizados y por defecto son el Raspberry Pi y el Ubuntu. El Raspberry es una versión de Linux, una versión de Debian. Seleccionamos el sistema operativo, seleccionamos la tarjeta, introducir una tarjeta.
Seleccionamos la tarjeta y luego presionamos escribir. Y se escribe el sistema operativo, un sistema operativo que queda en modo booteable, o sea que lo conectamos a la Raspberry y ya podemos entrar al sistema operativo. Y vamos a utilizar en el día de hoy también la herramienta VNC Viewer, Virtual Network Computer Viewer. Es un visor básicamente como la conexión remota de Windows o como el remote server de Mac o de Linux o de Unix, solo que está diseñado específicamente para este tipo de dispositivos. Entonces en el Raspberry va a estar corriendo un servidor VNC y desde aquí yo voy a conectarme a Raspberry. No es necesario para la práctica, pero sí es necesario para yo poder compartirles la pantalla y que podamos ver lo que está ocurriendo. Porque si lo conecto directamente a un monitor, entonces ustedes no van a ver el otro monitor, sino que van a ver este. Y tenemos también Altair SmartWorks, que es el core de IoT que vamos a conocer hoy. Es un core de IoT bastante sencillo, al mismo tiempo bastante fácil de utilizar y se puede hacer mucho con él. Yo ya tengo una cuenta creada, pero para quedarse básicamente a registrarse con su correo. Voy a loguear con mi cuenta, les voy a mostrar un poco cómo funciona y luego vamos a hacer la demostración. Déjenme borrar todo para asegurarme que hagamos todo desde cero. Y no me permite eliminarlo. Creo que tiene que ver por el dispositivo que yo eliminé. No sé qué pasa con mi usuario. En caso de no poder eliminarlo, vamos a crear uno nuevo y vamos a dejar ese ahí. Ok, bueno, no quiero dejar eliminarlo. Vamos entonces a conocer un poco esta plataforma. Tenemos aquí un acceso rápido a los dispositivos de IoT, los que vamos a conectar. Tenemos el acceso a los streams, que vienen siendo los flujos de datos o de información, tanto desde como hacia los dispositivos. Tenemos los listeners, que son elementos que están a la escucha de esos flujos de datos para realizar o no una acción, muy similar a lo que son los triggers. Y tenemos las alarmas, donde vamos a tener el log de todas las cosas que pudieron haber salido mal. Si hay algún error, si algún mensaje no se procesó correctamente, aquí lo vamos a ver. Dentro de la jerarquía, tenemos como punto principal el proyecto. Viene ya creado un proyecto por defecto, tan pronto creamos una cuenta. Trae también un servicio por defecto dentro de ese proyecto. Dentro del servicio hay un grupo por defecto y dentro del grupo van a estar los assets o activos y van a estar también los dispositivos. Que aquí quedó ya en cero. El dispositivo sí me permitió eliminarlo. Tenemos modelos, yo puedo crear una plantilla para a partir de esa plantilla crear los dispositivos. Si son varios dispositivos que comparten ciertas características en común, lo puedo hacer con esa plantilla. Puedo ver un mapa jerárquico de toda mi plataforma de IoT, que por el momento no tiene nada, solo el proyecto por defecto y un usuario.
Dentro de data tenemos los streams de datos, tenemos el estatus de los streams, si hay por ejemplo algún flujo de datos que está en proceso, aquí podemos verlo. Tenemos un wizard o un asistente para nosotros probar y enviar datos a un dispositivo en particular. Tenemos la opción de exportar esos datos. Tenemos también la definición de reglas y listeners. También tenemos los triggers que mandan a ejecutar una acción determinada. Dentro de las configuraciones tenemos el API Key, que es una propiedad muy importante, ya que a través de ella es que vamos a poder enviar o recibir información, porque necesitamos un key para autenticarnos a la plataforma, para garantizar que solamente los dispositivos que están autorizados puedan enviar o recibir información. Hay una opción aquí de dashboard, es una herramienta de un tercero que se ha integrado, donde te crea muchos gráficos y un resumen de todo el proyecto. Voy a esperar un momento que cargue. Y por último tenemos la depuración. Dentro de la depuración tenemos la consola y tenemos las alertas. En la consola podemos depurar qué está ocurriendo, podemos poner el código ahí e ir probándolo. Podemos ir viendo aquí debajo la respuesta para saber si es un problema en el código o en el equipo. Y podemos también ver las alarmas, que es el log de lo que sale mal. Lo que sale bien no aparece aquí. Y este es básicamente el gestor del dashboard. Permite crear ahí diferentes gráficos, pero no vamos a profundizar en esto. Nos vamos a centrar un poco más en la plataforma. Entonces, para iniciar a trabajar, lo primero que debemos hacer es crear un dispositivo. Vamos a venir aquí a jerarquía, vamos a venir a dispositivos y vamos a crear un dispositivo. Vamos a dar clic en New Device y le vamos a llamar a esto Raspberry. En el tipo vamos a seleccionar qué tipo de dispositivo es, si es una cámara, si es un Arduino, si es un Raspberry. El sensor no lo voy a seleccionar, voy a dejar todo lo demás por defecto. No voy a indicar aquí la latitud y longitud, aunque en un proyecto real puede ser importante para saber exactamente dónde está ubicado ese equipo. Ese equipo yo lo debo asociar a un grupo o a un asset o a un activo, a uno de los dos, no a ambos. Lo voy a asociar solo al grupo. Y puedo indicar un modelo. Un modelo es una plantilla. Si tengo ya una plantilla creada, yo puedo seleccionar esa plantilla y se va a crear con todos los atributos de esa plantilla. Vamos a crear el dispositivo. Ya se registró correctamente. Si volvemos al inicio, ya en la lista de dispositivos tenemos un dispositivo. Yo acabo de crear la interfaz para el dispositivo, porque el dispositivo físico yo lo tengo acá. Entonces, el dispositivo físico dentro de mi core de IoT se va a representar por ese dispositivo que yo acabo de crear. Vamos a acceder al mismo para ver algunos elementos. Ese dispositivo tiene un ID, que es este. Bueno, este de aquí, el ID Developer. Este es el ID del grupo y este es del dispositivo. Cuando yo vaya a enviar datos, yo voy a usar ese ID de dispositivo para que todos esos datos se vea que lo está enviando ese dispositivo. Y voy a necesitar también el API Key. Entonces, vamos a ver cómo podemos enviar datos a ese core de IoT. En primer lugar, vamos a hacerlo desde el software, pero luego lo vamos a hacer desde el equipo. Y bueno, además de eso, lo vamos a hacer también desde Python.
Esta plataforma de IoT, como casi todas las plataformas de IoT, se comunican a través de APIs o interfaces de aplicaciones. Entonces lo que vamos a hacer es una llamada a esa API y le vamos a enviar una información y vamos a ver si esa información está llegando a la plataforma. Entonces, esta plataforma se comunica a través de esta URL: api.altairsmartcore.com/streams. En la documentación de la herramienta está todo eso, la documentación de Altair. Entonces vamos a enviar información, por lo que el tipo de request que vamos a hacer va a ser un post. Debemos indicar en el request un header que es el API key para poder autenticarnos a esta instancia de la plataforma. Vamos a copiarlo, lo indicamos aquí. Perfecto. Y en el cuerpo, la información se envía en formato JSON. Ahí vamos a estar enviando el protocolo a través del cual lo hacemos, que es la versión 2 del protocolo de este core de IoT. Vamos a enviar la fecha, la hora a la que se está haciendo. Es opcional esa variable. Debemos indicar el dispositivo y debemos enviar la data en un apartado llamado data. Entonces voy a copiar el ID del dispositivo para asegurarme que estoy enviando la data de ese dispositivo en particular. Parece que es el mismo, pero vamos a reemplazarlo. Perfecto. Vamos a enviar la data y obtenemos una respuesta OK. Status 200 significa que fue procesado correctamente ese request. Ahí me están llegando las alertas. Configuré con el otro grupo. Déjenme ver si me permite borrar ese listener. Ahora que sí ya hay un dispositivo creado asociado a él. Sí. Ahorita no me lo permitía borrar porque estaba asociado a un dispositivo que no existía. Parece que es un bug ahí en la plataforma. Entonces vamos a ir al data stream para ver esa data que yo acabo de enviar. Acabo de enviar nombre Juan Luis. Vamos a borrar todo esto para ver datos más actuales. Eso fue de la clase del martes. Bueno, van a haber muchos mensajes porque fue todo medido en tiempo real con el Raspberry. Cada un segundo se mantenía enviando la data. Vamos a agregarle otra cosa. Vamos a agregarle aquí apellido. Ahí se pueden utilizar las variables que uno quiera dentro de la data. Vamos a enviarlo. Status 200 significa que la información llegó. Vamos a refrescar aquí y vemos que realmente hay comunicación. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer con el Raspberry es que vamos a conectar un circuito y en ese circuito va a haber un sensor de luz midiendo el nivel de luz de la habitación. Y desde Python, el código está todo en Python, se va a enviar un request a esta plataforma. Entonces vamos a ver cómo enviar este mismo request desde Python, cómo consumir esa API desde Python. Es bastante sencillo en comparación con otros lenguajes de programación. Lo primero que debemos hacer es importar la clase requests.
necesitamos el objeto que vamos a enviar, o el JSON. Vamos a crear un objeto aquí. Vamos a llamarle objeto. Y vamos a enviar la variable origen y le vamos a poner aquí código Python. Para enviar ese request, simplemente utilizamos la clase request y de ahí utilizamos el método post. Si fuera get, el request, utilizáramos el método get. O sea, vamos a usar el post. Recibe la URL y recibe también los parámetros de los datos y de los headers si son necesarios. Déjenme copiar el header porque el header también lo vamos a necesitar. Si el request fuera tipo get, por ejemplo, yo creo que tengo uno get aquí. Sí. Para que vean las dos vertientes. Esta es la forma más simple. Requests.get y le pasamos como parámetro la URL. Ya ahí estamos consumiendo ese web service. Podemos guardar eso en una variable, se llama x, por ejemplo, y podemos imprimir el resultado de esa variable. Vamos a ejecutarlo. Y vemos aquí response 200. O sea que me devolvió con un 200. La respuesta fue satisfactoria. Yo pudiera también capturar ese response y presentarlo, y no solo el código de respuesta. Simplemente lo convierto a JSON con el método .json y eso hace que si devuelve algo en formato JSON, yo pueda visualizarlo y cuando lo imprimo aquí, me dice el status y me trae también la data. En este caso me trae datos de las provincias de República Dominicana. Cada provincia tiene un código y tiene un nombre. O sea, esa es la forma más sencilla de hacer un request a una API desde Python. Vamos a ver ahora cómo hacemos entonces el request de tipo post, donde vamos a estar enviando información. Tenemos el objeto que vamos a enviar. Lo siguiente sería, vamos a guardar la respuesta aquí, sería requests.post y vamos a indicar la URL, que la URL es esta que tenemos aquí. Me crear una variable para que no se vaya muy hacia la derecha. Vamos a pasarle un objeto JSON. ¿Recuerdan esto cuando vimos los parámetros que se pasan de manera opcional? Voy a pasar un JSON que es la variable objeto y le voy a pasar también un header. El header es un diccionario. Recuerdan que el diccionario está compuesto de clave y valor, o un nombre y un valor, un ID y un valor. El nombre es API key, el nombre del header, y el valor del header es este que tenemos aquí. Listo. Entonces ya con eso estamos enviando el request desde Python, que es lo mismo que utilizamos en el código de la aplicación del sensor de luz para enviar esa data a Python. Básicamente el sensor va a recoger toda la data y utilizando este método vamos a enviar esa data al core de IoT. Me devuelve aquí respuesta 200, o sea que se envió correctamente. Debe haber en el core de IoT algo que diga ya Python Code. Vamos a refrescarlo. Vemos aquí Python Code. O sea que sí tenemos comunicación con el core de IoT desde fuera. Entonces ya hemos hecho todas las pruebas. Ahora vamos a configurar el circuito.
vamos a configurar el sensor para que empiece a medir en tiempo real y envíe todo eso a esta plataforma. Y cuando llegue esa respuesta, si la respuesta es que la luz está apagada, yo quiero que me envíe una alerta, porque yo quiero darme cuenta cuando la luz está apagada. Podrían, si recrean este mismo ejercicio, utilizar otro tipo de sensor, utilizar por ejemplo un sensor de movimiento y colocarlo en una puerta, y se van a dar cuenta cuando la puerta se abre y envían una alerta. Algo que parece muy sencillo, pero que en muchas empresas puede tener mucha utilidad. Digamos que en una empresa hay una área a la que nadie está supuesto a entrar y se coloca un sensor de este tipo, y cada vez que se abre la puerta, el encargado de seguridad o la persona designada recibe una alerta de que esa puerta se ha abierto. Entonces verifican en las cámaras a ver quién la abrió, qué está pasando. Algo tan sencillo como conectar un sensor y enviar un dato a través de un API. Para el demo vamos a necesitar los siguientes equipos. Vamos a necesitar un Raspberry, vamos a necesitar una placa, es esa que está ahí debajo. Vamos a necesitar una resistencia, que es esta que está aquí. Vamos a necesitar un fotorresistor, que se le llama también sensor de luz, que es este de acá. Vamos a necesitar un capacitor, que es este, y vamos a utilizar esos tres cablecitos para conectar la placa con los pins del Raspberry. El fotorresistor o sensor fotoeléctrico, aunque se le llama sensor de luz, en esencia es una resistencia. Es una resistencia al nivel de luz. Mientras menor es el nivel de luz, mayor es la resistencia que presenta este elemento. Entonces la resistencia es un número que se va a medir, y por encima de un número determinado vamos a determinar, bueno, o vamos a establecer que por encima de un número X la luz está apagada y por debajo de ese número la luz está encendida. Para eso vamos a hacer algunas pruebas para calibrarlo y para adaptarlo a este entorno en el que yo me encuentro y poder tener una medida más atinada, más exacta. Entonces lo que vamos a hacer es esta conexión, así tal cual se ve ahí. Voy a compartirles en la cámara mientras haga la conexión. Esto realmente es mejor hacerlo en vivo, presencial, pero vamos a tratar de compartirlo y que se pueda ver. Ok, entonces, a ver si no tapo con la sombra. Vamos a usar el Raspberry, como les comenté hace un momento. Le voy a quitar esta cubierta, básicamente la tapa del cover. Vamos a utilizar una placa. Hay placas más pequeñas, pero esta fue la que vino en el kit que les mostré hace un momento. Funciona igual, solo que si es para un proyecto ya, proyecto de la vida real, donde va a estar ubicado el equipo en algún sitio, es bueno que los equipos sean lo más pequeños posible. Vamos a utilizar los tres cables. Vamos a utilizar la resistencia. Vamos a utilizar el fotorresistor o la celda fotoeléctrica, y vamos a utilizar el capacitor. En la diapositiva está exactamente cómo va la conexión. En la conexión tenemos
el cable conectado, uno en el primer pin del Raspberry. Ese que está en el primer pin va aquí a esta línea. Cuando yo conecto ese cable en esa línea, toda esa línea tiene ese flujo de corriente. Entonces yo puedo completar mi circuito en cualquier parte de esa línea, de la línea 1. Bueno, la línea J, la columna J. Voy a conectar el siguiente cable que va desde el pin número 3 de la derecha en esta misma línea que está el pin 1. Colocarlo aquí. Estoy colocando un poquito más separado de como está en el gráfico para que sea más fácil de apreciar. Y tengo otro pin, que es el número 4, que va conectado aquí debajo, en la misma línea también. El número del pin es importante porque en el código fuente yo voy a indicar en cuál pin es que se está recibiendo la data del sensor de luz o del fotorresistor. Voy a utilizar entonces la resistencia para conectarla y unir este con este, pero en otra línea, la línea siguiente que está al lado. Si lo hacen en su casa pueden hacer eso a toda confianza, eso no da corriente. En caso de darlo, yo creo que ni cuenta se daría. Voy a usar el capacitor. Con el capacitor voy a conectar el primer pin y va a terminar en el aire aquí. Bueno, no en el aire literal, sino que no va a estar conectado con ninguno de esos, sino que va a quedar por ahí, por el medio. Y luego voy a utilizar el sensor, el fotorresistor, para conectar con el capacitor a donde está la resistencia, para evitar que se vaya a quemar el fotorresistor. Eso es lo más que puede pasar, que alguna piececita se queme, si está mal conectada, pero no, nada como de que le dé corriente o algo por el estilo. Déjenme mover esto acá para que se pueda ver mejor. Y ahora por último, el fotorresistor que va conectado aquí desde el capacitor hasta la resistencia. Perfecto. Bueno, ya todo está conectado, menos el Raspberry. Raspberry, su power supply es un cable micro USB, cable así como el que utilizan los celulares. Tan pronto yo conecte esto al Raspberry y conecte el USB al computador, el Raspberry se enciende. Yo pudiera conectarlo a un monitor directamente, pero lo vamos a ver a través de conexión remota para poder compartirles la pantalla. Ya lo he conectado y ahí él se enciende. Muestra una luz verde parpadeando indicando que está arrancando. Y yo voy a tener aquí el VNC Viewer. Está tratando de conectar el Raspberry. Parece que ya lo encontré encendido, que me pide el password. Y cuando entramos vemos esto. Algo muy similar a una interfaz de Linux, porque está basada en Linux.
Déjenme mover esto hacia acá para seguir compartiendo la pantalla. Este es el código que vamos a correr en un momento. Lo primero que hago es importar las librerías que vamos a utilizar. El GPIO son esas clases que se utilizan para acceder a los pines del Raspberry. Y recuerden ahorita que yo hice una corrección en el pin número 4. Aquí yo indico que el pin que estoy utilizando es el 4. Déjame quitar esa impresión de ahí que no es necesaria. Entonces aquí tengo un método que lo único que hace es enviar la data. Envía la URL y envía la data. Bueno, recibe como parámetro la URL y la data y la carga aquí en el request, que fue el mismo request que hicimos ahorita. JSON y los headers. Debo colocar aquí el API key. Déjenme buscarla. Voy a editar todo el código en mi computador antes de llevarlo al Raspberry, porque en el Raspberry, como estoy conectado remoto, es un poquito más incómodo. Tema de copiar y pegar y demás. Ya tengo mi API key. Tengo aquí la URL, que es la misma URL, la URL de la plataforma. Tengo aquí dos objetos. Un objeto cuando la luz esté apagada y otro cuando esté encendida. Podría usar un solo objeto y aquí utilizar una variable también. Vamos a hacerlo con un solo objeto para simplificar el código más todavía. Vamos a declarar ese objeto aquí dentro, de que aquí dentro es donde se utiliza. Necesito aquí el ID del dispositivo. Simplemente le vamos a llamar objeto. Y esto no lo voy a llamar ahí dentro, sino fuera del if. Okay. Si el nivel de resistencia está por encima de 200, significa que la luz va a estar apagada. Voy a poner una variable aquí que se llame estado. Vamos a decir que por defecto va a estar encendida. Si está por encima de esa cantidad, va a estar apagada. De lo contrario, va a estar encendida. Ni siquiera hay que poner aquí de lo contrario encendida porque ya tiene por defecto ese valor. Y este objeto lo vamos a poner aquí debajo. Esto aquí, aunque parezca estético, no es estético, porque en Python todo se maneja por indentación. Si está mal indentado, él puede creer que está dentro o fuera del bloque else. Ahí está fuera, está al mismo nivel. Entonces aquí, en lugar de off, yo le voy a pasar la variable estado, que puede tener on u off, dependiendo en cuál de las categorías esté.
Perfecto. Entonces ya eso es todo lo que necesitamos para medir el nivel de luz y enviarlo. Aquí estamos conectándonos al pin, le estamos dando un sleep de 1 segundo. Vamos a darle, por ejemplo, 2 segundos para que tarde un poquito más entre una medida y otra. El estado por defecto va a ser encendido. Si es mayor a 600, va a decir que está apagado. De lo contrario, si es menor a 600, el nivel de resistencia del fotorresistor va a decir que está encendido. Va a generar aquí el objeto con esos valores. Vamos a llamarle a esto luz. Y aquí es donde llamamos al método que envía la data. Vamos a comentar eso. Por el momento no vamos a enviar los datos, solo vamos a ir midiendo la luz. Ese código está compartido en el aula virtual, asimismo el video de la práctica, para que puedan replicar este ejercicio. Bueno, ahí está corriendo, pero no marca nada. Estoy mirando aquí que hay una conexión un poquito mal hecha. Aquí se supone que estos dos deberían estar en la misma línea. Y hay uno que está más arriba, que es el capacitor. Voy a tomar y lo voy a poner en la línea de abajo. Ahí inmediatamente empieza a marcarme. Me dice que la luz está apagada. Sin embargo, está encendida. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos calibrarlo. Necesitamos decirle que no va a ser a partir de 600 que va a estar apagada, sino que debemos determinar más o menos, haciendo pruebas, cuánto es la resistencia cuando está apagada o cuando está encendida. Vamos a agregar aquí algo que diga, bueno, algo que imprima el valor actual de la resistencia. Ahí me va a imprimir el valor actual. Y vamos a agregarlo también donde dice encendido. Vamos a correrlo nuevamente. Y hay un warning, me dice que se estaba usando, pero está corriendo. Está dando medidas de 37.695, 34.657. Esa es la medida de la resistencia, mientras la luz está encendida. O sea que yo podría ponerle que de 40.000 en adelante, por ejemplo, me marque que está apagado. Vamos a ver qué pasa si yo cubro con mis manos la resistencia para que reciba menos luz. Fíjense cómo aumenta la medida: 180.000, 119.000, 170.000. Vamos a ponerlo un poquito más rápido. Vamos a ponerle un sleep solo de 1 segundo. Si no le ponemos sleep es más rápido todavía, pero en 1 segundo creo que está bien para que nos dé tiempo a mirar lo que está sucediendo. 36.000, 40.000, 44.000 y está encendida. 29.000. Si lo cubro con mi sombra, por ejemplo, 70.000, 58.000, podemos marcar como en 70.000 que está encendida. Y hay una sombra que la está tapando un poco, pero que está encendida. Entonces vamos a hacer ese ajuste. Aquí debajo. Bien.
A menor luz, mayor resistencia. Por eso el número se incrementa cuando la luz es menor. Vamos a ver ahí. Debe decir que está encendida. Perfecto. Encendida. Si por ejemplo yo apago la luz de la habitación, ahí debería medirse y debería empezar a marcar que está apagado. No marca apagado, marca todavía, bueno, sí, marca apagado. Exacto. Y si la enciendo, debe empezar a marcar que está encendido. Entonces ahí ya vemos que más o menos está calibrado el sensor de luz o el fotorresistor. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a completar el paso que falta, que es este de aquí, que está comentado. Al yo quitar el comentario, voy a invocar el método que envía la data al core de IoT y voy a empezar a recibir esa data aquí en el core de IoT. Déjenme ver qué tengo en Data Streams. Las dos pruebas que hicimos hace un momento. Vamos a ejecutar esto y debería empezar a recibir datos aquí en Data Streams. Vamos a refrescarlo y vemos que está empezando a llegar la información del sensor. Directamente desde el equipo se recopila esa información. Yo le indico en el código en cuál de los pines está transitando ese flujo de datos. Pongo eso en una variable y luego hago un request desde Python enviando esa data al core de IoT. Fíjense cómo rápidamente se va llenando. Me dice qué dispositivo es el que está enviando esa información. Bien, vamos a detenerlo porque vamos a hacer otra cosa aquí. Déjenme ya quitar esto de en medio. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a configurar una regla y vamos a crear un listener que se mantenga escuchando ese dispositivo y que cuando la luz la marque como apagada me envíe una alerta. Entonces para eso vamos aquí a nuevo listener, le ponemos un nombre, vamos a llamarle listener 1, la descripción por igual. Ese listener yo lo puedo asociar a un proyecto, lo puedo asociar a un grupo, a un servicio, o lo puedo asociar directamente a un único dispositivo. Si lo asocio a un proyecto, significa que él va a estar a la escucha de todo el flujo de datos que esté pasando en el proyecto completo, de todos los dispositivos que tenga ese proyecto. Yo lo voy a asociar directamente al equipo para solamente monitorear el equipo. Inmediatamente me carga aquí una lista de los equipos disponibles, solo tengo uno. Lo guardo y en evento yo voy a utilizar el evento que es Event Data Persistent. Se va a disparar después que la data se registre aquí en el core de IoT. Vamos a darle a siguiente, donde vamos a diseñar la lógica de esa regla. Algo muy similar a lo que vimos en Orange, son elementos de arrastrar y soltar. Hay elementos aquí que interactúan o que tienen que ver con la jerarquía, los grupos, los dispositivos. Hay elementos de lógica, hay elementos de streams, para yo enviar streams, dependiendo, encontrar streams. Hay utilitarios, HTTP, MQTT, enviar emails, enviar SMS, enviar tweets, etc. Vamos a utilizar de la lógica el switch. Arrastramos aquí. Y en el switch vamos a crear una bifurcación para determinar cuándo la luz está encendida y cuándo está apagada. Vamos a llamarle a esto luz o nivel de luz. Y aquí yo tengo mi condición. Todo parte de una variable principal, que es el context. Ahí yo lo que digo es que me estoy situando en el contexto de los streams y a partir de ahí yo puedo empezar a navegar
en toda la jerarquía de los datos. Entonces yo estoy enviando aquí en mi objeto JSON, a ver dónde está. Déjenme poner esto un poquito más grande. En mi objeto JSON yo tengo un atributo llamado data. Y dentro de data tengo un atributo llamado luz. Lo que yo voy a hacer es que voy a decirle que tengo una variable que se llama data y que dentro de data tengo una que se llama luz. Cuando esa variable sea igual a on, significa que está encendido. De lo contrario, es que está apagado. Entonces ya yo he creado ahí mi flujo. Tan pronto yo acepto, tengo aquí dos flechitas. En una está el if y en otra está el else. Entonces yo voy a tomar dos elementos de enviar email y los voy a colocar por aquí. Yo quiero que, por ejemplo, si la luz está encendida, envíe un email a una dirección diciendo que se mantiene encendida y si está apagada, que lo envíe a otra dirección. Lo interconecto. Este es el if entre la izquierda y este es el else. Y yo voy a configurar el label, vamos a decir encendida, y voy a configurar a quién le voy a enviar el correo. Voy a poner el correo mío. Y mensaje, todo ok. Luz encendida. Tanto en el subject como en el cuerpo del mensaje. Me autogenera aquí más o menos el código fuente que el Core de IoT utiliza para enviar esos mensajes. Puede enviar un SMS también. Vamos a guardarlo. Hay una opción aquí de enviar SMS. Tiene ciertas limitaciones, no se pueden enviar más de 5 SMS al día. Y de los correos no se puede enviar, creo que más de 100 o 1000 correos al día. Eso es la versión gratis de este Core de IoT, porque la versión de pago es ilimitado y se paga según el consumo. Voy a configurar aquí apagada. Voy a enviarlo a la misma dirección. Si alguien quiere que lo copie para que también lo reciba, me dice. Vamos a colocarlo todo en mayúscula para que el mensaje se vea más alarmante. Listo. Entonces ya tengo aquí la lógica de apagado y encendido. Ahora cuando yo le dé a guardar, ese listener se publica y queda activo para funcionar. Ya se hizo el despliegue y está habilitado. Yo podría desactivarlo si quiero. Si en un futuro, por ejemplo, no lo quiero seguir usando, lo puedo desactivar. Vamos a ir a los flujos de datos. Vamos a borrar lo que tenemos aquí para hacer la prueba nuevamente y ver el listener efectuando la operación que le indicamos. Vamos a volver al Raspberry y vamos a ejecutar. Luz encendida, luz encendida. Debería estar enviando los correos. Miren aquí cómo están llegando. Todo ok, luz encendida. Todo ok, luz encendida. Vamos a detenerlo un momento. Vamos a editarlo. Y en esa edición yo voy a agregar, bueno, voy a retirar una de las acciones para que no me llene el correo y que solamente recibamos el correo cuando se apaga.
Vamos a correrlo una última vez con ambas para ver cómo el correo cambia cuando está encendida y cuando está apagada. Está encendida, debe llegar un correo de luz encendida. Si yo tapo con la mano, el fotorresistor va a recibir menos luz y va a empezar a decir que está apagado y debería empezar a recibir el correo de que la luz está apagada. Se apagó la luz, exacto. Que por cada intento que se está haciendo se está enviando un correo. Vamos a ver aquí arriba, miren aquí cuántos correos. Sigue enviando correos. Vamos a detenerlo y vamos a configurar para que solamente envíe correos cuando la luz se apague. Publicamos nuevamente. Bueno, aquí hay una propiedad nula. Vamos a cambiar la condición. Yo no quiero el else. Yo quiero simplemente que si la luz está apagada, me envíe un correo. Ahora tengo un solo puntito. O que me envíe, por ejemplo, un SMS. Ponerlo todo mayúsculo. Se apagó la luz. Entonces ahora yo debería recibir un SMS cuando se apague la luz. Vamos a ejecutarlo. Luz encendida. Menos luz y la marque como apagada. Ahí debería llegar el SMS. Vamos a ver en el teléfono si llegó. No llegó. No sé si agoté el límite de SMS. Si puse mal mi teléfono. Vamos a poner nuevamente el correo. De todas formas, ustedes tampoco podrían ver el SMS a través de la pantalla. Vamos a ir a modificarlo y vamos a cambiar el SMS por el correo. Déjenme ver si todo estaba bien. Sí. Pero no sé si es que tardará un momento o que agoté ya la prueba, la cuota. Pero vamos a poner el correo, que de correo yo sí sé que puedo recibirlo. Ah, bueno, aquí tenemos unas alertas. Tenemos 3 alertas aquí arriba. Vamos a ver qué dicen esas alertas. Bueno, vamos a guardar primero aquí. Mensaje no autorizado. Probablemente eso fue con el SMS. Bueno, vamos a eliminarlo. Y vamos a ejecutar por última vez este código. La luz está encendida.
Mientras esté encendida no pasa nada. Tan pronto yo restrinja el nivel de luz que se ve aquí, entonces debería llegar otro correo indicando que la luz está apagada. Y llegó. Se apagó la luz. Se apagó la luz. Se apagó. Pero tan pronto retiro la mano del sensor y empieza a recibir luz nuevamente, ya no me va a enviar otro correo. Solo me va a alertar cuando la luz se apague. Bueno, recapitulando, aquí tenemos la conexión que les muestro en la diapositiva. Este es el fotorresistor, la resistencia y los cablecitos que unen todo. Aquí va al Raspberry, va al pin número 4, este lado, 1, el 2 y el 3 vacío, y el 4 es el que está conectado directamente aquí con el fotorresistor. Por eso en el código yo indico el pin número 4. ¿Okay? En ese pin es que se está recibiendo la luz. Esa partecita ahí arriba es la que recibe la luz. Mientras menos luz recibe, mayor es la resistencia que muestra. Por eso el número que mide esa resistencia aumenta. Y debemos hacer pruebas, dependiendo del entorno donde estemos, si vamos a utilizar este elemento, para ver a partir de cuándo se considera que la luz está encendida o apagada. Quizás si hubiésemos hecho esto de día, con las ventanas abiertas, con la luz del sol, la medida hubiera sido muy diferente a como la hicimos ahora. No es nada complicado, no da corriente, lo que puede hacer es dañarse alguna piececita, pero en el kit vienen muchísimas piececitas de eso. O sea, algo tan sencillo como eso que estamos viendo ahora es la lógica que se utiliza para tener esas luces de encendido automático en los vehículos. Por ejemplo, un vehículo va entrando al túnel y tan pronto entra a un túnel se encienden las luces. Básicamente lo que tiene es un sensor de este tipo que mide el nivel de luz, y si se da cuenta que hay poca luz, entonces tiene un listener que manda a ejecutarse un proceso que enciende las luces del vehículo. Tan pronto sale del túnel y está de día nuevamente, entonces sucede lo mismo. Se escucha o se percibe o se recibe ese mensaje, se ve que el nivel de luz ya es elevado y se apagan las luces del vehículo. Y eso ya lo tienen muchísimos vehículos. Desde el año 2004 más o menos empezaron a incorporarlo en la mayoría de vehículos. Y algo tan sencillo como esta práctica que estamos haciendo ahora. Solo que utilizando una placa más pequeña, unos sensores más pequeños y colocándolo dentro de los faros de las luces del carro. Y todo eso conectado directamente con la computadora del vehículo. Entonces, esa práctica que acabamos de ver ahora tiene una aplicación de ese tipo. También en una fábrica hubo una persona que utilizó este mismo sensor de luz para determinar si cumplía cierto nivel de calidad una tela que se estaba fabricando. Esa fábrica, a partir de hilos, tejía y fabricaba telas. Entonces ellos tenían un estándar de calidad. Cuando ese estándar no se cumplía, podían detectarlo mediante ese sensor fotoeléctrico, porque hacían que la tela pasara frente al sensor, y si pasaba mucha luz al sensor, quería decir que los hilos estaban muy separados y que no cumplía con el nivel de calidad que ellos necesitaban. Ellos, claro, hicieron muchas pruebas para calibrar adecuadamente a partir de qué número de la resistencia se considera con calidad o no. Entonces son básicamente algunas aplicaciones que pueden tener en el mundo real este tipo de cosas,
que no es complicado, no hay que ser un electrónico. Eh, Básicamente, dependiendo de lo que uno quiera hacer, uno puede encontrar mucho en internet de cómo armar un circuito y podría también aprender lo básico para uno armar sus propios circuitos. Y a nivel del código vimos que no usamos nada complicado. Lo que era un poquito más complicado era indicarle el PIN y utilizar los métodos para leer los datos que pasaban a través de ese PIN y luego hacíamos un llamado al web service.